Thank you, Valeria, for your introduction. If you have any technical difficulty in the next during the presentation, please write it in the chat. You can write it also in different languages. We will be able to understand it. So also, I don't know if Valeria mentioned it, after the presentation of Mr. Pereira, we will have a Q&A session. So you will be able to ask a question or give feedback. You might also do it by unmuting yourself or by writing a question in the chat. So I think we can start. So thank you everyone for joining today. As Valeria already greeted you, good morning and good afternoon. We are very happy to have you here today, and thank you for Banco Credicorp for hosting our last Spark of the year 2024. We are very pleased to introduce you to Mr. Nelson Pereira, who is the personal banking manager of Banco Credicorp in Argentina, our Argentinian member. He will give us an exclusive insight into Modo, a digital wallet created by more than 30 banks 4 years ago, with the intention of increasing financial inclusion. So we are looking forward to hearing more about this digital tool. Mr. Pereira, the floor is yours. Hola, buen día a todos y todas. Realmente, bueno, es un gusto poder estar con todos ustedes desde acá, desde el sur del continente americano. Y nuestra intención es compartir con ustedes una experiencia que hemos llevado adelante con un conjunto de entidades, como bien ha mencionado Brigitte, que nos tocó afrontar en virtud de 2 ejes. El primero tiene que ver con la experiencia que pretendemos hacerle vivir a todos nuestros usuarios de billetera de instrumentos digitales, y el segundo es una acción que hemos llevado adelante de carácter defensivo ante la irrupción de las fintech. Las fintech, entiendo que no solo se han desarrollado y han avanzado sobre todo lo que tiene que ver con el ecosistema bancario acá en Argentina o en la región, sino es un fenómeno que se ha sucedido en el mundo. Por ende, creíamos que esta era una solución que le podíamos dar a todos nuestros asociados clientes, usuarios, a los efectos de que tuvieran la mejor experiencia de pago y que el dinero digital, las billeteras digitales iban creciendo, iban avanzando, y de alguna forma los bancos en Argentina veníamos con algún atraso en ese sentido. Es por eso que pretendíamos desde el conjunto de los bancos ver primero cuál era el contexto, dónde nos encontrábamos. Te pido por favor, Victoria, si podemos pasar una filmina hacia adelante, donde vamos a hablar de lo que efectivamente el contexto que teníamos. En este marco, lo que quisiéramos destacar era que todo aquello que tiene que ver con los pagos digitales, sobre la izquierda de la pantalla se ve que todo aquello que hace a tener transacciones, generar operaciones, compras, ventas, transferencias entre personas con comercios, va creciendo en forma prácticamente exponencial, mientras que las últimas barritas, que están, podemos decir, casi sin movimiento, y que sobre la derecha se expresan en la línea amarilla, que es el efectivo, el manejo del billete, del papel moneda, prácticamente no va teniendo cambios, si tenemos en cuenta de que durante un buen periodo de tiempo nuestro país sufrió altos índices de inflación. Esto está en valores nominales. Podemos ver que el efectivo prácticamente no ha tenido variaciones, o más aún ha tenido cierta baja. Y pasamos a la filmina siguiente. Ahí podemos ver el segundo aspecto sobre el que hacíamos referencia en la presentación. Dijimos el primero, hacer vivir una buena experiencia y tratar de minimizar el uso del efectivo. Y el segundo, salirle al encuentro al desarrollo de la fintech. En Argentina, todo lo que tiene que ver con el sistema bancario se identifica detrás de cada cuenta con lo que ahí denominamos una C, una B larga y una U, que es una cuenta bancaria
universal, y por el otro lado tenemos cuentas virtuales, ¿no? Únicas. Por lo tanto, lo que acá sucede es que las cuentas virtuales venían creciendo a una velocidad muy alta, más que las cuentas bancarias. Obviamente se arrancaban de bases distintas y teníamos que dar, por así decir, en términos financieros, batalla al crecimiento que iban teniendo estas cuentas que están anidadas en la fintech. Ese fue uno de los motivos centrales que también tuvimos en el marco de lo que era la expansión de los medios de pago digitales, en los cuales la fintech, en este caso, como también sucedió en otros lugares del mundo, ganó en la largada, en los primeros pasos, a las entidades financieras, que somos un poquitito más lentas, no digo paquidérmicas, pero sí que nos tomamos nuestros tiempos para ajustar los procesos, trabajar sobre las cuestiones jurídicas, las cuestiones normativas de Banco Central y otros elementos que hacen que no tengamos la misma reacción que la fintech. Uno más, por favor. Bueno, acá solo es a título ilustrativo que estas son las fintechs que, como en el mundo están los Google Pay, están los Apple Pay y otras soluciones no bancarias, pero sí financieras, en nuestro país hubo una fintech que largó por delante de todas, que fue Mercado Pago. Podemos decir que largó en nuestro país, pero ya está expandida en toda América. Y después vinieron otras jugadores que también ya están desarrollándose en otros países de Latinoamérica. Uno más, por favor. Bueno, acá lo que vemos prácticamente es cómo van creciendo los saldos anidados en estas fintechs que en Argentina les llamamos prestadoras de servicio de pago con cuenta de pago, PSPCP, van creciendo. Hoy prácticamente estamos al día de ayer, cerca del 6% de los volúmenes los tienen las soluciones de fintech. Y a la derecha vemos cuál es la distinta distribución. Esto es una cuestión local, pero las barras celestes muestran la alta participación de esta solución denominada Mercado Pago, que es muy buena desde el punto de vista de la experiencia, a punto tal que se ha trasladado de Argentina a Brasil, a México, a Perú, a Uruguay, bueno, y a otros lugares de nuestro continente. Seguimos. Esto es el por qué lo centramos en una fintech, que es la fintech líder, pero vale el modelo para otras y vale el modelo para otras experiencias que hemos visto que se sucedieron y se siguen sucediendo en el mundo, que es la velocidad que tienen estas empresas para generar soluciones a los diferentes actores de los ecosistemas que se construyen. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una fintech con esa velocidad de desarrollo que tienen, sea por lo propio de su génesis, sea por las necesidades que les aparecen a los usuarios y que rápidamente salen a darle respuesta, cómo han hecho que construyan ecosistemas con miradas emisoras, es decir, de los compradores, con miradas aceptadoras, adquirentes, subadquirentes, ventas en superficies, siempre arrancan con superficies más pequeñas, pero van creciendo y van ganando escala. Hoy podemos decir que son un competidor muy, muy importante para el sistema financiero y de la cual tenemos que tener cuidado. Tengamos en cuenta que hace ya varios años Bill Gates decía que el sistema financiero era algo central, que desde el hombre que había salido de las cavernas y había atravesado diferentes circunstancias hasta el día de hoy, el sistema financiero era algo que venía añadido a la persona. Lo que no venía añadido y que no era exclusivo eran los bancos, ¿no? Por lo tanto, una cosa es el sistema financiero, otro bancos. Las fintech empiezan a jugar en un espacio donde resultan ser serios competidores de los bancos y en la medida que no vayamos ganando en agilidad va a ser más complejo todavía. Una filmina, por favor. Bueno, esto simplemente es decir qué modelos fuimos tomando con otros jugadores del mundo, donde el concepto de alianzas de bancos o ante el crecimiento de estos nuevos jugadores no bancarios, estos son los casos que nosotros vimos
previo al lanzamiento. Hoy hay más, hoy hay muchos más, pero tomamos experiencia con todos estos jugadores, en particular con la gente de España, con Bizum, estuvimos trabajando muy codo a codo, ellos trabajaban en todo lo que tiene que ver con transferencias inmediatas, con pagos a comercios en el online y en el físico, en la integración de los bancos españoles también tenían una lógica similar a la que tuvimos en Argentina, más de 30, trabajaron todo lo que tiene que ver con pagos en familia, amigos, donaciones, bueno, dieron pasos muy importantes en los manejos fundamentalmente de cuenta a cuenta. No utilizaron los rieles de los adquirentes o aceptadores, llámese las redes en las cuales corrían las tarjetas de crédito, Mastercard, Visa, Amex o las tarjetas locales, sino que empezaron a trabajar con los vínculos entre bancos específicamente. Vamos a la otra, de todas maneras esto lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver caso a caso. Y acá tomamos dos ejes, ¿no? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, donde lo que nosotros intentamos ver es que los usuarios en el ecosistema que aspirábamos a construir nos pudiéramos posicionar en una solución completa, ¿no? Comparado en términos internacionales, que tuviéramos todos los instrumentos, es decir, todas las tarjetas, pero también tuviéramos la posibilidad de pagar con transferencia. En Argentina se le llama PST, pago con transferencia, donde uno va de cuenta a cuenta. Va de la cuenta de una persona a la cuenta de otra persona, o va de la cuenta de una persona a la cuenta de un comercio. E inclusive de un pequeño comercio puede ir al de una persona si esto fuese necesario. La solución que buscamos construir en un primer momento sobre un instrumento basado en el QR era aquella que dé experiencia integral. Comparados con los operadores que había en ese momento, éramos quizás la más completa. Hoy otros jugadores que nosotros vemos desplazados ahí en este cuadro de doble entrada ya están en la misma lógica que estamos nosotros, e inclusive ya ha trabajado en una tercera línea en el espacio con soluciones de otra naturaleza. Seguimos. Dicho eso, aparece cuál fue el desafío, ¿no? En el contexto este, lo que hicimos fue generar un consorcio de más de 30 bancos, cerca de 40 estamos en este momento, con el objetivo de digitalizar los pagos y combatir el efectivo como la primera premisa, y en segundo lugar, tratar de proteger a nuestros usuarios o proteger a nuestras entidades para que nuestros usuarios no terminen operando en el mundo de las fintechs. Mundo que en ese momento, estamos hablando prepandemia, cuando se arrancó en los desarrollos y en los análisis, antes del lanzamiento obviamente en 2020, era un mundo que tenía la particularidad que los bancos estaban muy regulados, extremadamente regulados, como lo están hoy, mientras que las fintechs tenían una libertad formidable para desenvolverse dentro del ecosistema. Consecuencia de eso, la cancha, el territorio estaba desnivelado, muchas exigencias del lado de los bancos, poca del lado de las fintechs. Si a eso le sumamos que en general las fintechs son, por cierto, bastante más ágiles que los bancos a efectos de dar soluciones o construir soluciones, esto nos generaba un desafío por demás importante. Si a esta cuestión le sumamos los equipos legales, los equipos técnicos, los equipos comerciales, los de negocios, que tenían más de 30 bancos, interactuar, conseguir acuerdos, llevar esta temática a las direcciones, ver y congeniar con Banco Central, la verdad que fue un desafío medio titánico, pero que lo pudimos llevar a buen puerto, y ahora viene la próxima filmina donde empezamos a mostrar esto. Bueno, estos son los nombres de las entidades originarias, todos los que hemos avanzado. Ahí tenemos bancos locales, bancos regionales y bancos internacionales. Independientemente del origen del capital, todos los bancos en Argentina formamos esta asociación, construimos una sociedad con participación de cada uno de ellos según su origen de capital, y decidimos iniciar y puesta en marcha y disparar el proyecto. Seguimos.
Bueno, esta imagen, este slide es un tanto complejo de entender a una primera vista, pero sencillamente lo que quisimos era tener una billetera digital con todos los medios de pago dentro de esa billetera que permita hacer todos los pagos de forma integrada, que sea fácil de manejar, que tecnológicamente estemos en un muy buen nivel y que se pueda generar la relación comercio-usuario de una forma rápida, ágil e integrada, ¿no? Seguimos con la próxima. Lo que dijimos lo tratamos de sintetizar en este otro slide, que es Modo, que es el nombre que decidimos ponerle, Modo como solución, como billetera, sea segura, sea fácil y sea conveniente. Cuando decimos segura, es que en todos los casos iba a tener el respaldo de las entidades financieras, y así nos lo planteamos, y en las comunicaciones que salimos a la población que tenía condiciones de hacer uso de los instrumentos digitales, a decirle que realmente era seguro, que podía estar tranquilo porque su banco iba a estar detrás. También dijimos que Modo era fácil de usar, que tenía todos los instrumentos para que en un mismo lugar pudiera acceder a cualquier comercio o pudiera hacer interacción entre personas y que fuera conveniente. Ese es un factor diferencial que tratamos de potenciar en virtud de que íbamos a incorporarle beneficios de una forma distintiva respecto a las otras billeteras que estaban funcionando y queríamos también diferenciarnos por esa cuestión. Si pasamos al próximo. Bueno, como hicimos la otra vez, acá dijimos, Modo da una solución en la interacción de personas, en las familias, en los grupos de amigos, en las actividades que requieren un pequeño giro de pesos, o no tan pequeño, de una persona hacia la otra, y también dar una solución, y ahí hicimos más foco, ahí trabajamos con más energía y ahínco en las personas pagándole a los comercios, a los merchants. Seguimos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los instrumentos que nosotros decidimos en una primera etapa trabajar en la billetera Modo que desarrollamos este conjunto de bancos? Arrancamos con la solución del QR. ¿Y por qué la solución del QR? Porque era la solución que habían adaptado los otros consorcios de banco en los otros lugares del mundo como una solución más sencilla, una solución que requería de menor tecnología de los móviles para poder llevar adelante, una solución que el comercio ya estaba acostumbrado a partir del trabajo que habían llevado adelante las fintechs. Prácticamente podríamos decir que cada comercio a la calle o cada vendedor en forma personal contaba con un QR donde se le pudiera apuntar desde el celular. Y dijimos, en una primera instancia, vamos por ese camino. Para ello, la primera solución que nos apareció tuvo que ver con los QRs en las terminales. Generamos una alianza estratégica con los adquirentes. En nuestro caso, había dos adquirentes centrales, uno es Pfizer y otro es Payway. Ambos son adquirentes internacionales. Más adelante lo hicimos con WorldPay. ¿Por qué? Porque de esa forma teníamos la posibilidad de llegar a las personas con una solución de pago que podían de forma inmediata vincular con lo que hacían habitualmente. Nosotros el instrumento que le damos es la tradicional tarjeta. Entonces, lo que tenían que hacer en lugar de acercar la tarjeta o en lugar de deslizar la tarjeta en el POS, pedirle al comerciante que expusiera un QR en el POS y pagar ahí. Bueno, ese fue el primer camino que empezamos a desandar
Lo hicimos, nos costó bastante todo el tema de las integraciones, pero llegamos a un punto donde vimos que en materia de experiencia, la experiencia no era del todo buena. Es decir, cuando hay que exponer un QR en un POS que está construido con otro sentido, está construido con un sentido del contacto, está construido con un sentido de la insertar la tarjeta o de deslizarla, esto de exponer el QR no era la mejor de las soluciones. Es válida, sí, y se sigue usando y se usa bastante, pero no era el camino más adecuado. Entonces empezamos a desarrollar un segundo camino, que era el de los QRs impresos, que es lo que utilizan la fintech. Es un QR que se pega en el mostrador, que está cerca de la caja, que simplemente uno la apunta y o viene el monto embebido en la operación o uno le pone el monto en el celular y la otra persona lo ve en su frontend. Y ahí empezamos a ganar volumen y desarrollo. Si a esto le sumamos de que generamos encuentros diversos en Banco Central para mejorar la aceptación de los QRs de todas las billeteras, fintech o bancos, y se pudieran integrar lo que acá en Argentina le llamamos una integración de QRs, por así decir, hicimos que rápidamente la cantidad de operaciones empezaran a subir y bueno, después veremos que cada millón de nuevos usuarios cada vez nos fue costando un poquitito menos. Resuelto el tema de los QRs y dada satisfacción en materia de lo que era el usuario e instalar a Modo como un instrumento de pago, porque tengamos en cuenta que las soluciones de la fintech, Mercado Pago u otras, ya estaban instaladas y formaban parte de la habitualidad de la población. Mientras que Modo era una solución que había que decir que era de los bancos, que los bancos estaban detrás, que iban a dar beneficios, que podíamos resolver la vida de la gente de la misma forma que lo hacían las fintech. Era todo un trabajo y en el medio de la fintech, obviamente, sacando comunicaciones diciendo de que, bueno, los bancos son burocráticos, que tardan, que andan con corbata, bueno, toda una serie de artilugios que obviamente desde su lado pusieron para tratar de ir limitando el accionar de nuestra billetera. Llegamos a un punto donde lo conseguimos. Hay QRs integrados. Hoy cualquier QR impreso o en un POS lee la aplicación de Modo. Cumplido ese paso, dijimos, bueno, vamos por el siguiente, y que tiene que ver con el NFC. ¿Por qué no arrancamos en el mismo momento NFC y QR? Bueno, por dos cuestiones. NFC requería algunos desarrollos adicionales. No toda la población tiene o cuenta en Argentina con un celular que tenga los atributos del NFC. Y por sobre todas las cosas, la primer competencia, por así decir, banco fintech que queríamos dar era en el mismo territorio del QR. Así que, hecho el paso del QR, pasamos a NFC y hoy nuestros usuarios, en tanto y en cuanto su dispositivo, su móvil lo permita, puede ir y pagar con esta metodología de acercar el celular. Y en términos generales estamos viendo que día a día eso va ganando participación, pero siempre teniendo en cuenta que somos una economía en camino de desarrollo, ¿no? O sea, lo que en Europa o en los Estados Unidos el NFC es algo, por cierto, bastante habitual y menos habitual el QR, acá, como en otros países de Latinoamérica, como el Pixel de Brasil o como en China o como en la India, el QR es la metodología que más ha estado siendo desarrollada y bueno, y habrá un tiempo en que, o se le deberá dar un tiempo al NFC para que pueda alcanzar esos volúmenes. Pasamos una más, por favor. Bueno, acá la experiencia, vuelvo a hablar del QR, la empezamos a ver con distintos flujos, ¿no? La teníamos con un flujo que era el flujo del escritorio, es una experiencia que el QR puede ser exhibido en cualquier app bancaria y uno apunta a un escritorio determinado, pero también lo podemos tener de una experiencia móvil, ¿no? Empezamos a sumar otras metodologías para que para el momento del pago todas las posibilidades de QR, todas las posibilidades
estén en condiciones de generar operaciones, hasta en el online. Digamos que uno hace una compra en una plataforma y muchos comercios, prácticamente la totalidad de los comercios, ya todos los que operan con Modo, cuando uno quiere pagar, le pone la alternativa Modo y la plataforma del comercio le expone un QR y ese QR es capturado por el celular del comprador y automáticamente se cierra la compra. Acá, cuando empezamos a hablar del online, debiéramos destacar una cuestión que me parece que es importante y en el cual tuvimos una ventaja comparativa. Las billeteras de la fintech salieron muy rápido, pero en cuestiones de seguridad no en todos los casos daban todas las garantías que son necesarias para cuando uno maneja dinero y en este caso dinero virtual. ¿Qué queremos decir? Que había billeteras de personas donde uno tenía la posibilidad de asociar o vincular, enrolar tarjetas que no eran exactamente el titular, con lo cual eso terminó haciendo un problema. Eso realmente desde el punto de vista de las operaciones fraudulentas terminaba siendo complejo. Mientras que Modo tenía un doble enfoque. Por un lado, todo lo que tiene que ver con validaciones biométricas de la propia plataforma Modo, muy sólida por cierto, pero además de eso, una vez que uno se enrolaba, uno hacía uso, se bajaba la aplicación de Modo, la aplicación de todos los bancos, lo terminaba direccionando al o los bancos propios, con lo cual uno tenía que poner credenciales del banco en el cual quería vincular tarjetas o cuentas, que a su vez, para tener esa app de ese banco, había en su momento tenido que hacer todos los pasos biométricos. Con lo que, punto uno, desde la lógica de seguridad, estábamos en un escalón o varios escalones por encima. Es verdad que la experiencia se terminaba en el momento cero degradando algo porque uno requería de todo este camino un tanto complejo de puesta en valor y puesta en efecto de credenciales, que por cierto las fintech no lo requerían en ese momento. Hoy sí lo están requiriendo a partir de los que denominamos QR interoperables. En esa lógica hemos sacado una ventaja. Todos saben que cuando un comercio fundamentalmente recibe un pago de Modo, no va a tener inconvenientes y prácticamente podemos decir que los fraudes tienden a cero. ¿Motivo? Bueno, porque hay validaciones biométricas en la propia app de Modo. Uno tiene una app genérica donde carga todos sus medios de pago, sean tarjetas, sean cuentas, o de la propia app del banco, donde también, bueno, después sería una cuestión de experiencia de uso. Si se ve más cómodo usando la propia app de Modo o la app del banco en el cual uno es asociado, uno es cliente. Esto después tiene que ver con la posibilidad o los instrumentos que le da cada uno de las herramientas en las cuales se siente más cómodo y tiene una mejor experiencia. Seguimos una más. No sé, Brigitte, cómo estamos con los tiempos. Voy a tratar de apurar o seguimos, vos me dirás. I would say we continue like this. It's very interesting, so we're good. ¿De acuerdo? De acuerdo, seguimos entonces. Ahora bien, cuando decimos que Modo ofrece una solución completa de pagos, ¿qué es lo que queremos decir? En primer lugar, lo que decimos es que Modo es una plataforma que es independiente de los bancos desde un lugar. ¿Por qué? Porque es una app donde uno va anidando instrumentos, obviamente validando credenciales y puede operar desde ese lugar.
y al mismo tiempo de ser independiente está asociada con los bancos, porque tiene una relación permanente con la entidad en la cual uno está funcionando, a punto tal que en lugar de utilizar la app de Modo, termina utilizando la app del propio banco. ¿Por qué ir por un andarivel o por el otro? Bueno, en función de lo que resulta más útil desde el punto de vista de la experiencia. Tenemos en términos generales hoy una relación de 60-62% de uso de las apps propias de los bancos, 38-36% de la app genérica de Modo. Esa es la distribución en estos momentos. Desde ya, en la medida que se van haciendo desarrollos en Modo, se las va transfiriendo a los bancos por dos mecanismos, o por APIs o por SDK, que es una emulación de la billetera Modo en el propio banco. Ahora bien, ¿por qué es completo además? Porque dentro de la app de Modo o de los bancos tenemos todas las tarjetas de crédito, y tenemos todas las cuentas, con lo cual podemos hacer pagos instantáneos. Entonces ahí verán que algunas de las más importantes tarjetas de crédito que mostramos ahí están dentro de la Modo, están todas. Y también las tarjetas de débito, todas las tarjetas de débito que tenemos en Argentina están dentro de la billetera. Seguimos con la próxima. Antes de pasar al mundo de la aceptación, hasta acá estuvimos hablando de la emisión del usuario en sí como experiencia en la compra. Hace un año aproximadamente, un año, la experiencia empezó a tomar volumen y se vio que era una experiencia interesante y satisfactoria. Entonces, un conjunto de bancos de la hermana República del Uruguay, que está muy cerquita a nosotros, pidió que le presentáramos una propuesta porque ellos tenían intención de armar una solución similar. Y si nosotros les presentábamos una propuesta, podían realmente tener un atajo, una diagonal para tener esa solución en menos tiempo y habiendo desarrollado la curva de aprendizaje en Argentina, ellos capitalizar esa curva. Eso se hizo, efectivamente. Hicimos un desarrollo y hoy Modo argentino está replicado en Uruguay. O sea que en ambos países tenemos las plataformas funcionando. Vamos entonces ahora a lo que tiene que ver con la aceptación. Hablábamos de la parte de la emisión. Perdón. Esto es, Modo funciona en todo perfil de comercio. En los grandes comercios, en las grandes superficies. ¿Por qué? Porque las soluciones de cobranza, que ahí ejemplificamos simplemente como las soluciones de Hazard, de NSR, de Pfizer, de Mercado Pago, en las soluciones de comercios medianos, que también ponemos algunos nombres que terminan graficando, en las soluciones de los agrupadores bancarios, que son los comercios más chicos, tenemos el caso de Sipago, el caso de Getnet, Biumi y otros agrupadores, o en el mundo online, en todas las soluciones tenemos la posibilidad de hacer la compra, pagar o transferir con Modo. En algunos casos lo hacemos a través del QR, como podría ser, por ejemplo, en el mundo online. En otros casos lo podemos hacer por el QR o lo podemos hacer por el sistema de cercanía, el NFC, en el celular que está habilitado para ello. Uno más, por favor. Todo lo que vinimos hablando acá, lo que intentamos hacer, por así decir, es sintetizarlo, ¿no? Acá el ecosistema es un ecosistema abierto, a diferencia de los ecosistemas que en general construyen o vinieron construyendo las fintech, donde construían un ecosistema cerrado, es decir, daban la solución para el usuario, daban la solución para el comercio y los instrumentos de interrelación. Esto es completamente abierto y en el cual se pueden seguir sumando marcas, comercios y adquirentes. O sea, se pueden sumar todos aquellos que quieran formar parte de este esquema. Por un lado, obviamente están los bancos con sus clientes,
con sus asociados. Del mismo lado tenemos también a los comercios pequeños, comercios medianos, grandes, locales, regionales, internacionales. Hoy prácticamente el 100% de los comercios aceptan la solución de modo. En otro lado tenemos las marcas, y ahí hablamos de las marcas de tarjeta, fundamentalmente estamos hablando de Amex, estamos hablando de Visa, de Cabal, de Mastercard, están todas las marcas locales e internacionales. Y por otro lado están los adquirentes, llamémosle las redes. ¿Por qué? Porque estas redes permiten pasar, por un lado, las operaciones de las marcas, que ustedes bien saben, tienen políticas de contracargos, tienen políticas de aceptación, reglas de aceptación que han ido desarrollando las marcas, fundamentalmente Visa y Mastercard a lo largo del tiempo, y el resto de las marcas han ido copiando. Y además están las reglas de aceptación de los pagos persona a persona, ¿no? Y que es transferencia, y los pagos de persona a comercio por la lógica de transferencia. Y atrás de eso empieza el desarrollo que también lo tenemos en modo, el Buy Now, Pay Later, con lo cual se empiezan a combinar diferentes soluciones, y lo que creíamos que era solo un esquema de transferencias entre bancos o entre cuentas de bancos de un comprador y cuentas de bancos de un comercio, también hay financiación en el medio, que la puede dar el banco de quien consume, como que la puede dar el banco del comercio, sin necesidad de pasar por la financiación y las reglas de negocio de la aceptación de las marcas. Ahí está. Bueno, me aparece que la conexión es algo inestable. Quizás si en algún momento tengo que repetir, me lo dicen y repito. Las funciones de modo están, como decíamos, y acá tratamos de sintetizarlo o graficarlo, disponibles en la propia app Modo que uno baja del store de Google o de Apple, y tiene determinadas características comunes a todos los bancos. Es el celular o el móvil que estamos graficando a la izquierda. Es una app que es genérica, que cualquiera sea el banco donde uno sea cliente, va a ver sus cuentas y va a ver sus tarjetas, va a ver sus beneficios, va a ver sus formas de pago, sus cuotas, va a tener todo lo que hace al momento del pago o al momento que va a preparar o al momento que empieza a pensar esa compra, empieza a cranear, empieza a decir qué es lo que yo pretendo consumir. Pero también, y esto es a la derecha, lo podemos tener, las tenemos embebidas en cada una de las apps bancarias. Acá tenemos 3 ejemplos, el nuestro, el Banco Credit Corp, el del principal banco en la Argentina, que es el Banco de la Nación Argentina, y un banco internacional, que es el Santander. Esto es con un look distinto de acuerdo a la entidad, pero la funcionalidad detrás es exactamente la misma. Es decir, uno puede pagar con el QR, uno puede pagar apoyando el celular, uno puede hacer las lógicas de Tap to Phone, bueno, todas aquellas funcionalidades que hemos estado describiendo con un look distinto está en cada uno de los bancos. Seguimos nomás. Algo con lo cual, desde el conjunto de bancos, dijimos, tiene que haber algo en lo cual nos podamos distinguir. Algo que no se haya hecho hasta ahora, que tampoco se había hecho en ninguno de los otros consorcios de bancos, ni en el caso español, ni en Noruega, ni en los Estados Unidos, ni en Francia, ni en ninguno de estos casos. Es un modelo de promociones y beneficios que tenga cashback automático. Es decir, que el reconocimiento o el beneficio económico que cada banco le daba a sus usuarios por pagar
con la billetera bancaria o con la billetera de la app Modo, lo tuviera en el momento. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es simplemente graficar un pago. El comercio expone el QR, la persona va y hace el consumo con su app, sea la app Modo, sea la app del banco, automáticamente le hace el débito en su cuenta o la imputación en su tarjeta y al mismo momento le informa que le están haciendo la devolución, el reconocimiento económico. ¿Por qué? Porque hubo una promoción acordada entre la entidad financiera y el comercio, o solo la entidad financiera o solo el comercio, de acuerdo a las características o las cuotas, ¿no? Cuando vamos al punto 4, es el primero a la izquierda, debajo, uno puede verlo como si fuera un resumen de cuenta y ver efectivamente que estuvo el consumo y está el reconocimiento. En caso de que haya sucedido algo, un inconveniente, un microcorte o alguna cuestión que no haya generado vinculación, la app rápidamente informa de que la transacción no se pudo llevar adelante y después, si uno quisiera, esa app tiene una forma de hacer un reclamo ante un rechazo determinado, sea porque no la han aceptado, sea porque no le han hecho el reconocimiento del beneficio o el motivo que sea. En la propia app lo hace y hay un compromiso que en el término de 24 horas desde Modo se le está dando una respuesta al usuario en el marco de las 24 horas, generalmente es en el día, de qué es lo que sucedió y de qué forma se lo vamos a resolver. Más allá de la propia funcionalidad del pago, hasta acá vinimos hablando de que esto lo que venía a resolver era algo que las fintech nos habían acercado a nuestros clientes y nosotros no habíamos estado en las condiciones de dárselo. Dijimos, bueno, tratemos de ir por más. Entonces aparecieron funcionalidades adicionales que empezamos a desarrollar con nuestros ingenieros y que tiene que ver con distintas cuestiones. Por un lado, empezar a mostrar soluciones para transporte de diferente naturaleza, locales, regionales, de larga distancia, en medio terrestre, fluvial, aéreo, y ahí empezamos a trabajar lo que es Modo Más. Por otro lado, empezamos a trabajar con programas de fidelidad donde vinculábamos los programas de fidelidad de los propios bancos embebidos en Modo con programas de fidelidad de supermercados, de bares, de estaciones de servicio, de gasolina, bueno, distintos consumidores que iban habitualmente a determinados comercios. Esos comercios entraron a ver que la asociación entre Modo y su cadena de comercios podía ser interesante. Y el tercer tema que empezamos a trabajar, la tercera vertical, tiene que ver con el gaming, con los juegos. Y ahí apareció un modelo que es el de raspar, el de pasar el dedo y ver si debajo de la imagen que aparece tenés un premio, si ese consumo supera determinado monto, o si lo haces en tales o cuales cuotas, o lo haces con tal o cual banco, te aparece la posibilidad de que tengas un reconocimiento a partir de esa transacción que has llevado adelante. Estos son algunos ejemplos solamente. Bueno, y acá nos estamos acercando al final y que tiene que ver cómo nos fue en materia de resultados. ¿Qué sucedió después de todo esto y en estos 4 años? Desde el momento del lanzamiento a hoy. En primer lugar, tenemos que decir que la República Argentina es un país que tiene alrededor de 50 millones de personas, no llegamos todavía a los 50, pero cerca de 50 millones de personas, de las cuales, lo que decimos, la población económicamente activa, jóvenes, gente que hace uso del sistema financiero, estamos alrededor de 30 o 32 o 34. 19 millones de esas personas ya están con la solución Modo en sus celulares. Se han bajado la app, sea la app Modo o la app de los bancos, un camino o el otro. De esas 19 millones de personas,
5,5 millones de personas con un crecimiento del 50% durante este año 2024, la usan con regularidad. 5,5 millones de personas están consumiendo o transfiriendo dinero a través de nuestra app. Hay muchísimo camino por recorrer todavía, pero hemos alcanzado números interesantes. Y tenemos un 74% de lo que denominamos retención. Esto es recurrencia. Ha consumido de estos 5,5 millones, el 74% de ellos ya ha consumido el mes anterior y vuelve a consumir y se incorporan nuevos y algunos de los que dejó de consumir vuelven a consumir al mes siguiente. En materia de montos, ya estamos en el mes de noviembre y diciembre en alrededor de $1.000 millones mensuales, que es lo que estamos transando a través de la plataforma en compras de personas en comercio. Si usamos transferencia, estamos por encima de esa cifra, que si bien es una cifra, no podemos decir de altísima significación en función del PBI y lo que se transfiere del sistema financiero argentino, va creciendo en forma vertiginosa y desde ya impulsado por el crecimiento que van teniendo los pagos digitales, ¿no? Pasamos, por favor. Bueno, acá lo único que tratamos de graficar es el esfuerzo, lo que nos resultó desde el punto de vista de la energía puesta en servicio de conseguir 1 millón de usuarios consumiendo dentro de la plataforma. El primer millón de usuarios, tuvimos un esfuerzo de 27 meses. Para llegar al segundo millón ya nos costaron solo 7, 5 meses nos costó el tercer millón, 3 meses el cuarto millón, y tuvimos el esfuerzo de 4 meses el quinto millón. Los tres meses del cuarto millón tienen que ver con lo que se llamó acá en Argentina QR interoperable, es vincular todos los QRs, cualquiera sea el origen, de una fintech, de un banco, de un adquirente, de un agrupador, de un propio comercio, de una cadena de comercio, de una gasolinería, de un restaurante. Todo terminó siendo interoperable y eso hizo que tuviera una velocidad adicional. Estamos el quinto millón en 4 millones y estamos llegando de nuevo a los 3 millones para el sexto millón en el cual vamos en camino. Esto, el único sentido que tiene es graficar que todos los indicadores están yendo hacia arriba y ahí estamos hablando de los usuarios activos, estamos hablando de la retención, hablamos de los envíos de dinero, de los pagos de persona a comercio, de los crecimientos en una unidad que nosotros llamamos UVA. El hecho de tener inflación hizo que tuviéramos que buscar algunas formas de neutralizar ese impacto. Cuestiones de crecimientos orgánicos, es decir, que no estaban apalancados en beneficio, porque ahí corríamos el riesgo de que si el crecimiento estaba exclusivamente apalancado en esteroides para que tuvieran volumen a partir de beneficios, cuando uno le quita los esteroides se cae el consumo. Tratamos de que esto fuese orgánico. En comercios, cada vez tener más comercio. Bueno, todos los indicadores nos estuvieron yendo para arriba. Es verdad que teniendo en cuenta que uno tiene acá el 96 o 97% de los activos del sistema financiero, es todo más sencillo, ¿no? Están todos los bancos detrás de esto empujando para que esta solución funcione. Bueno, acá simplemente un ejemplo donde decimos que ya hoy vale el de la derecha. El 15% de los pagos con QR en el sistema financiero argentino se están haciendo a través de esta solución. Seguimos creciendo, aspiramos que en el 2025 podamos prácticamente duplicar esta cifra porque
lo que fue el primer esfuerzo fue instalarlo. Esto era una marca asociada a bancos. Una vez que fue instalada, hubo que ganar esto en la mente, en las cabezas de los comerciantes. Hubo que trabajar para que, una cuestión es que uno realmente vea que es una solución válida, pero después el comerciante tiene que tener conciencia o ganarle la conciencia de que esto va a perseverar, va a persistir en el tiempo, porque no están dispuestos a hacer esfuerzos en sus estructuras, en sus plataformas tecnológicas, en la cultura de su personal, si esto termina siendo algo que tiene una explosión y después se cae. Hay que mostrarle al comerciante que esto va a perdurar y que el día de mañana los bancos no se van a desintegrar, sino que lo van a mantener a lo largo del tiempo. Ahora estamos en la última filmina. Acá con esto estaríamos terminando en lo que tiene que ver con la presentación en sí. Después, si alguna pregunta, desde ya estamos a disposición. Y tiene que ver con el continuo desarrollo que procuramos hacer para seguir incorporando productos y tratar de ir enriqueciendo, ahí me salió, la experiencia de nuestros usuarios. Recientemente, y cuando digo recientemente es días atrás, en la República Argentina el transporte estaba en manos de una empresa del Estado denominada SUBE. Solo se podía viajar con esa tarjeta de transporte. Hace unos días se empezó a poder viajar, en este caso los subterráneos y en algunas localidades del interior, con el transporte de los ómnibus o de los colectivos, como denominamos en Argentina, con un medio de pago propio de cada persona, con los dos formatos, con QR o con NFC. En eso estamos, Modo ya salió y está en este momento siendo un instrumento que sirve para que cada una de las personas de la sociedad que quiera transportarse y hacer uso del transporte público lo pueda hacer pagando con Modo. Por otro lado, le estamos incorporando a la plataforma o potenciando el uso de inteligencia artificial a los efectos de mejorar la experiencia, y que aquella persona que es interesada en cuestiones de pesca o de deportes o de moda, le podamos hacer llegar las ofertas y le podamos hacer llegar cuestiones que tengan que ver con novedades asociadas a aquello que le es de utilidad y les dé interés. Por otro lado, ya dimos un paso en materia de pagos internacionales. Comenté la experiencia de Uruguay. Tenemos ya una interrelación con la gente de Pix en Brasil, con lo cual se puede empezar a pagar en el QR brasilero desde Argentina, con tipos de cambio, como ellos también desde el Brasil lo pueden hacer en Argentina. Y estamos también con NFC y con todas las tarjetas. La billetera se puede pagar en cualquier lado del mundo. Es decir, uno apoya la billetera en el subte de Nueva York y puede pagar con una tarjeta que esté aceptada en el sistema de subterráneos de Nueva York y puede pagar también. Inclusive en todo lo que tiene que ver con QR, ya estamos llevando adelante algunas experiencias con otros países, por ejemplo con China. Ya estamos, los QR chinos de UnionPay ya son leídos desde Argentina y podemos pagar con QR UnionPay. Y por último, algo que se viene y que sabemos que es una cuestión de tiempo, y, Open Finance o la apertura de Open Banking es algo que, teniendo en cuenta que en Modo están prácticamente la totalidad de los bancos del sistema financiero y que hemos de alguna forma estado operando dentro de la billetera Modo genérica, nativa, con todas las cuentas
y con todas las tarjetas de los diferentes usuarios, es un primer paso en el Open Banking y queremos o pretendemos que esto sea tomado como experiencia en el Banco Central de la República Argentina para no tener desprolijidades en lo que en algún momento pueda llegar a venir de el Open Banking que ya funciona en muchos lugares del mundo y que seguramente en el corto plazo también lo tendremos acá en Argentina. Este sería, por así decir, un punto embrionario del desarrollo del Open Banking. Bueno, hasta acá la presentación, Valeria, hasta acá la presentación, Brigitte. Les agradecemos mucho y espero que les haya resultado de interés. Desde ya, si hay alguna consulta, estamos a disposición para dar respuesta. Thank you, Nelson, for this very detailed and very informative description of your digital wallet. It was very interesting and very detailed. I personally have a question, but I let our members first. Or is anybody here who has a question? In Spanish or English or any other language? Florian. Yes, thank you, Brigitte. Thank you, Nelson, first and foremost, for your information and your time. I have one question concerning the growth. Do you see the growth at a certain target group, or do you target a specific customers, or is it more widely spread? Bien, como siempre, o como se dice, las personas que están vinculadas a las entidades financieras o a la fintech que hacen uso de la billetera digital, en general son los jóvenes. Yo creo que eso es algo que tiene mucho de cierto, mucho de verdad, pero que aquellos que tenemos algo más de edad también estamos en condiciones de hacer uso de estos instrumentos. Por lo tanto, en nuestro caso en particular, hemos ido sobre todos los segmentos. Somos una entidad financiera dentro de los 38 bancos que están funcionando en este momento, que tenemos un promedio de edad de usuarios más alta, justamente por nuestra estrategia de haber ido a todos. Hoy acá les denominamos jubilados a las personas retiradas, también le hacemos una oferta, también tienen beneficios. Por lo tanto, este formato de inclusión financiera que por sobre todas las cosas trae esta facilidad y esta agilidad de manejar estos instrumentos, nos permite ir diseñando para cada uno de los segmentos, para cada uno de los targets, ofertas o propuestas de valores específicas, y en todas el manejo de estos instrumentos digitales como un elemento básico, ¿no? O sea, va con la comunicación de la propuesta y la forma en que pueda acceder a la misma. ¿Alguna otra pregunta? Shall I ask a question? Or Brigitte, you have a question too, you said? I would then ask a question, Nelson. You have showed us how fast at the end the system is being integrated, right? You have had a convincing period in the beginning, and then more and more you had more and more beneficiaries and acquiring people the system. The question is, what is your objective at the end with this huge community also going
overseas meaning across the mountains in Brazil, in Uruguay. What is then the message that you are transferring to the people with these advantages, and also as a cooperative bank? Bien. Una de las definiciones que se tomaron es que nosotros pretendíamos tener un sistema integrado, completamente integrado, pero con una particularidad, y es que el sistema debía ser abierto, es decir, que todos los actores que se quisieran sumar pudieran de una u otra forma participar de este sistema integrado. Siempre Modo estuvo concebido como una solución de billetera, es decir, como una solución de mirada emisora. Para que esta integración se pudiera dar, fue necesario contar con algunas premisas. La primera de ellas es que el Banco Central de la República Argentina ponga algunos parámetros estandarizados, ¿no? De modo tal de que uno tuviera hasta los propios QRs estandarizados como para poder ir llevando adelante cada uno de estos pasos. Por otro lado, trabajar sobre la estandarización de los medios de pago tradicionales. Hablamos acá de las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Y lo que se fue incorporando después es todas las parametrizaciones de fintech y de comercios que ya tenían trabajadas sus propias soluciones. Tengamos en cuenta que ya, y vamos a hablar del QR, el QR ya es un instrumento que no solo se utiliza para pagos, se utiliza para información, se utiliza para una carta en un restaurante, se utiliza para cuestiones de índole impositiva, se utiliza para conseguir Wi-Fi en un lugar determinado. O sea, se pudo hacer uso de un instrumento con determinadas características para todo el sistema de pago. Y en la medida que uno pudiera conseguir el concepto de pagar donde vos quieras y como vos quieras, pero hacelo con Modo, porque con Modo siempre te va a resultar más conveniente. Ese es el concepto que todos los bancos, con independencia de la entidad, hemos puesto delante para que no fuese una competencia entre bancos, sino trabajar en forma asociativa. Esto mismo lo vemos con los otros ejemplos de asociación de bancos que hemos mencionado, en los cuales nos encontramos. Anualmente tenemos un encuentro con las diferentes asociaciones de bancos que han trabajado en soluciones digitales de esta naturaleza. Yo sigo disponible a preguntas, pero si no, les estamos haciendo llegar la presentación. Seguramente pondré en el correo electrónico y si alguien quiere hacer alguna consulta en particular o algún desarrollo o algo que les pueda ser útil o alguna experiencia que nosotros les podamos transferir para que la curva de aprendizaje les sea menos tortuosa de lo que necesitamos a nosotros, estamos a disposición. Las veces que haga falta nos podemos conectar y hacerlo tanto desde el negocio, desde lo comercial, desde los técnicos, desde la vertical de modo que fuese necesario, inclusive transferir toda la experiencia. Estamos completamente a disposición. Y desde ya muchísimas gracias por el espacio que nos han dado como Credicop. Somos parte de este ecosistema de la CIBP y nos sentimos siempre realmente muy bien contenidos y muy confortables en este lugar. Así que gracias. Muchas gracias, Nelson. Thank you very much. Brigitte? Yes, sorry, I cannot hear you. I don't know why. Thank you so much, Nelson, for your availability and for hosting today's Spark and for sharing your experience and for also be open for, you know, for maybe some contacts from our members and to go into the discussions with them. We will make sure to, you know, establish the contact, Valeria and I. So, and with that, I thank everyone for joining. And we will send you the presentation. And please reach out if you have any question. We will establish the contact. So thank you. Have a good afternoon and a good rest of your morning then.
See you soon.